Ok, arrancamos. Para aquellos ¿qué es Machine Learning básicamente? A ver, voy Ya, a madre, bye. compartir la diapositiva. ¿Ya? Ok, primero, para presentar, mi nombre es Ítalo Trasierra. En esta sesión vamos a hacer una pequeña clase maestra del potencial del Machine Learning, que es básicamente quienes vienen de repente desde otras especialidades. Vamos a hacer un curso intentando nivelar, porque siempre he manejado un público muy heterogéneo, ¿no? Hay personas que vienen desde ingeniería, hay personas que vienen, he tenido alumnos en medicina, en psicología, en geología y demás. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, es decir, el machine learning, ¿no? Aplicando el lenguaje Python, la verdad nos ayuda en muchas áreas, ¿no? Ya hemos visto herramientas, no sé si todos conozcan herramientas como ChatGPT o Copilot, y están habiendo muchas apps que básicamente pueden crear temas como que, este, cómo me vería con una pareja y si tenemos un hijo, cómo es eso posible, ¿no? O de repente temas de predicción de las data, porque por ejemplo nosotros podemos siempre en el mundo del análisis de datos, como global, no como analista de datos puntual, nosotros tenemos diversos roles. Nosotros tenemos el rol del analista de datos, el rol del científico de datos, tenemos el rol del ingeniero de datos, tenemos el rol del arquitecto de datos y el consultor en BI, que es Business Intelligence. A la final la idea del curso es que el Machine Learning nos ayude en nuestras empresas del día a día. ¿Ok? Dentro de los ejemplos, los cuales voy a mostrar, nosotros siempre vamos a partir de un conocimiento, de una data, ¿no? Esta data puede tener resultados, podemos alimentar a la máquina con datos o simplemente decir, acá hay los datos y ve qué descubres, ¿no? Entonces, para comenzar de una vez, nosotros tenemos un caso, ¿no? Un caso del mapa del cólera en Londres. Este es un tema, básicamente se reconoce, ¿no? ¿Cómo le podemos aplicar a esto, Machine Learning? Básicamente, simplemente en la antigüedad, no hace mucho, ¿no? Ya que el tema de Machine Learning y demás es relativamente reciente a lo largo de la historia de la humanidad. Recién está explotando todo el potencial que tiene las computadoras. Entonces, comenzamos de repente con el mapa de cólera de Londres. ¿Cómo se hacía antes, no? Nosotros, de repente, vamos a ver este caso puntual, que es en un periodo de 10 días, más de 500 personas murieron en un barrio debido a una misteriosa enfermedad. El epidemiólogo Jon Snow, que no es del de Juego de Tronos, para quien conozca Juego de Tronos, identificó un suministro de agua como la fuente utilizando un ingenioso gráfico de barras mapeado. Al trazar las muertes, en un mapa mostró que cerca a la bomba de agua de Broad Street, el número de fallecimientos aumentaba, lo que fue crucial para abordar y resolver el problema. Esto puede considerarse tranquilamente un gráfico para un analista de datos, ¿no? Pero esto también es es data que puede servir como input hacia un sistema de inteligencia artificial. De todas maneras, si yo le meto valores como muerte,
ya sea en aprendizaje supervisado o no supervisado, y le doy los valores sin definir un valor específico, le digo a la máquina, detéctame, ¿no? Me va a poder sacar data. Todo tema de Machine Learning, básicamente voy a hablar netamente de Machine Learning, no voy a hablar de Deep Learning ni demás temas. Voy a centrarme en el Machine Learning. Me sirve para un apoyo a la toma de decisiones, porque a la final todo esto es data. Esto básicamente yo hubiese podido introducir en un sistema hoy en día, en un sistema de inteligencia artificial, y el sistema, ya sea con un aprendizaje no supervisado, podría decirme, oye, en tal lugar está habiendo más muertos, ¿no? Hay un punto, hay que saber ya reconocer, hay un detalle. Nosotros lo podemos saber porque es fácil cuando ya se hace un gráfico. En este caso ya se ha visualizado el gráfico de barras de cantidad de muertos de acuerdo a un mapa. Pero normalmente nosotros no tenemos esto. Lo que sucede normalmente es nosotros tenemos datos de atención de pacientes en una base de datos. No sabemos dónde, o bueno, sin ayuda de este gráfico no hubiésemos sabido cómo o dónde o cuál es la fuente del problema. Ese es el tema. Una máquina va a procesar eso sin la necesidad de un gráfico. Va a poder procesar esa información y me va a decir, alrededor de tal lugar, de tal, porque obviamente nosotros tenemos que darle, alimentarlo también, posiblemente ya sea con coordenadas o con ubicaciones, con algún dato que permita que la máquina pueda identificar este patrón. Nosotros vamos a ingresar data y la máquina nos va a dar resultado, un resultado específico. En este caso, yo siempre acompaño los temas con un pequeño video, ¿ya? Beber agua, que ha estado en contacto Lo voy a compartir con sonido. con heces es malo. Y, por sorprendente que parezca, a mediados del siglo XIX no lo tenían tan claro. Pero por suerte llegó John Snow para investigar el asunto. Este médico inglés, concretamente, estudió la pandemia de cólera que afectó a varios países a mitad de este siglo. Sus estudios se centraron en Londres, y en la década de 1850 se centraron en un brote que hubo en Soho. Hablando con los residentes de la zona, identificó, el 7 de septiembre de 1854, el foco en la fuente de Broad Street. Pidió que retiraran el mango que activaba la fuente, lo cual ayudó a acabar con un brote que ya estaba perdiendo fuerza. Estas investigaciones de John Snow se consideran el origen de la epidemiología, aunque no fueron aceptadas en la época porque iban en contra de la teoría miasmática de la enfermedad, que atribuía el cólera o la peste a contaminaciones y aires fétidos, en vez de a patógenos concretos. Hay que entender, hay que entender que el Machine Learning hoy en día no es 100% fiable, siempre comienza con un cierto margen de error, ¿no? ¿Por qué? Porque nos basamos en una hipótesis. Nosotros vamos a ir introduciendo datos, ¿no? Introduciendo datos, y la computadora va dándome opciones. Por ejemplo, por ejemplo, cuando uno intenta hacer aprendizaje supervisado, ¿no? Yo tengo mi robot, de repente y lo pongo al frente de un semáforo y le pongo un color, ¿no? Está en rojo, ¿qué haces? El robot dice, no hago nada. Y yo le digo, error, perdón, está bien, es correcto, no haces nada estando en rojo. Si está en verde y el robot me responde, no hago nada, de igual manera, yo le doy la respuesta, yo voy insertando la respuesta. Y
la máquina se va alimentando de la respuesta. Eventualmente la máquina dirá, está en rojo. Y yo le pregunto, ¿qué haces? Y la máquina me puede decir, cruzo. Y yo le digo, error, no debiste cruzar. Porque si yo lo hiciera practicar en la vida real, la máquina me costaría mucho que aprenda, porque un carro lo va a atropellar y gastaría mucho dinero en el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque va a atropellarlo, pero para ser más real el escenario, podría darse esa opción, por eso están las pruebas de colisión de muchos carros y demás para ver cómo va. Entonces, si yo paso un robot y de repente lo atropella un carro, va a entender, oye, me han atropellado. Entonces, pasa un tema de si está en rojo, pero va a haber escenarios, siempre van a haber escenarios donde va a estar en rojo y el robot va a pasar tranquilo. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué no le pasa nada al robot? ¿Está en uno en rojo? Tenemos una pista, el robot está a un lado de la pista y ve el semáforo en rojo y cruza y no le pasa absolutamente nada. ¿Alguien podría tener una idea de por qué no le pasa nada? Anímense a participar, por favor. El robot no es consciente de la acción que está haciendo o no tiene Efectivamente, ninguna consecuencia. al comienzo no es consciente de las consecuencias, pero estoy hablando de la causa, el efecto que le pasa. Al cruzar no le pasó absolutamente nada, ningún carro lo atropelló, en un escenario real. ¿Por qué? ¿Por qué no le pasó nada? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sí? ¿No? Porque es una máquina. No, 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 no tiene nada que ver con el que sea una máquina. Porque no hay vehículos circulando. Efectivamente, porque puede pasar que de repente en el escenario real a veces está en rojo y ningún vehículo está pasando. Normalmente a veces de repente estamos a las 3 de la mañana en una calle poco transitada, mucho también va a depender, y esto entra otra variable, que a partir de cierta hora posiblemente el robot asocie, yo puedo cruzar tranquilamente y no me pasa nada. Entonces ahí entra otra variable, no solamente el foco del semáforo, sino entra posiblemente si le quiero meter más datos, podría entrar una segunda variable que es la hora. Entonces, eso el robot va a aprender. De la misma manera, puede que ser que el robot vea verde y intente cruzar y le atropelle y le pasa, se destruye, ¿no? El robot no va a entender que es atropellado, el robot simplemente va a entender, hay falla en mi sistema, se destruyó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué podría pasar esto? ¿Alguien tiene idea? Quizás porque no recolectó los suficientes datos al hacer ese análisis. Puede ser, puede ser. ¿Otras ideas? Anímense a participar. Yo siempre trabajo con la participación de los alumnos. Imprudencia de los conductores. De repente el robot, sin ánimo de referirme a un país específico, pero normalmente en Latinoamérica tenemos la costumbre de repente, el conductor
está viendo el verde y luego se pasa a ámbar y justo el robot decide cruzar en el primer segundo que él ve el verde. Y justo la otra persona que normalmente lo que induce el ámbar para el conductor, porque nosotros como peatones vemos dos colores normalmente, cuando vemos el semáforo peatonal, no vemos dos colores, el rojo y el verde. Entonces el conductor, que normalmente debería asociar el ámbar con disminuye la velocidad, solemos acelerar. Y es ahí donde resulta atropellando al pobre robot. Entonces, el robot, si consideramos una sola variable, que es el color del semáforo, que puede ser verde o puede ser rojo, el robot con una sola variable va a dar una estadística. Va a decir, el 90% de las veces que he cruzado en rojo, he terminado destruido. Y el 90% de las veces que he cruzado en verde, he llegado sano y salvo intacto al otro lado. Entonces, eso permite alimentar al robot, permite alimentar al sistema de inteligencia artificial. Es una manera como la que nosotros aprendemos normalmente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, profesor. Sí, está claro. Perfecto. Listo. Entonces, quiero mostrarles dos pequeños videitos. El sistema. Ya. Entonces, de la misma manera que un robot va aprendiendo, se aplica la lógica o al ser humano. Es como nosotros. Nosotros cuando nacemos vamos viendo el niño, el bebé aprende a gatear, aprende a caminar, aprende a andar sin saber nada. Y los padres normalmente, como ya conocen la realidad, van guiando, pero creen que un bebé sabe que no debe de meter los dedos o el dedo en el enchufe, no lo sabrá. Entonces, este es un tipo de aprendizaje supervisado, porque el padre le dice, no metas en el enchufe, no metas en el enchufe, hasta que el niño mete en el enchufe y aprendió. Aprendió a la mala. La idea de hacer Machine Learning es de una manera similar a esta. Entonces, estoy teniendo ciertos temas con mi red móvil que me está complicando un poquito. Ya, a ver, creo que sí. Ya, ya, acá les voy a compartir un pequeño video. Ya, ya. Ay, perdón. Espérenme. Sino que yo tengo silenciado. Ya, ahora sí. Comparto mi pantalla. De repente algunos conocen esta parte.
¿Confirmar? Sí. Rayos. Denle espacio. Denle espacio. Está bien. Denle espacio, por favor. Wow. Hey, ven aquí. Ven aquí. Hey. Ven aquí. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Sal de allí, ven aquí. Ven. ¡Ya sal de allí! Por favor, tranquilo. Todavía no entiende el idioma. No te entiende. ¿Me diste un robot retardado? Lo asustas. Vete a la cocina. Ninja, vamos. Vete a la cocina. Yo me encargo. Busca una cerveza o algo. Oye, ven aquí. Ven aquí. ¿Puede no entenderme? Vaya, funcionó. Hey, niño computadora. ¿Él puede entenderme cuando hablo? No, todavía no. Pronto. Hey, todo está bien. Ven, Ven aquí. ven aquí. Eso es. Eso es, ven aquí. Vamos. Ven, nadie te hará daño. ¿Ves? Eso es. Ven. Ven. Está bien. Está bien. Ven. Sé que no me entiendes, pero está bien. Ven. Eso es. Muy bien. Qué locura, ¿cierto? ¿Quieres esto? ¿Te gusta? Es tan lindo. Sí, es como un bebé. Es un reloj, es un reloj. 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 Sorprendente. Reloj. Oh, aguarda. Te voy a dar otra cosa. Es lindo. Hey. Está bien. Hey. ¿Qué es esto? Mira esto. Mira esto, oye. Es una gallina. Sí. Gallina. Gallina. Yolandi. Yolandi. Sí. Muy bien. Dion. Dion. Te ves feliz. Como un Chapi feliz. Ese es tu nombre. Chapi. No, su nombre no es... Chapi. No. Sí, me gusta. Sí, me gusta Chapi. ¿Ok? Gallina. Gallina, sí. Sí, muy bien. diablos es esto? Lo estamos orientando. Gallina. Aquí en este video, en este extracto de una película, se ve el aprendizaje, ¿no? Es una máquina que comienza desde cero, pero tiene un pequeño error. ¿Alguien tiene idea de cuál es el error? ¿Alguien pueden lanzar sus hipótesis, pueden hacer sus supuestos? Son libres de participar. Los invito a participar, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, vi la última parte porque recién entré un poquito al aula, pero me parece que va por el tema de que este, ese robot
tiene una conciencia de tomar una decisión propia, me parece, Conciencia, ¿a qué te refieres exactamente? A ver, vamos a ver. de que puede tomar una decisión en base a una valoración que le da sobre un tema. Me parece, ¿no? Me Mm, parece, no lo vi muy bien, pero me ejemplo, parece. ejemplo, Eh, ¿qué valoración está? ¿A qué tal de, valoración puntualmente le ya, das? por ejemplo, definir de hacer daño a las personas, ¿no? O sea, elegir entre hacer daño a una persona, digamos, basado, ahí lo que dicen, ¿no? En sentimientos, ¿no? O sea, de, por ejemplo, de no hacer daño a los niños, por ejemplo, ¿no? Ya, perfecto. Justo como dice tu compañero, el robot siente miedo. Se supone que está recién iniciando su sistema operativo. ¿Cómo es? O sea, hay que entender algo. Si bien es cierto, la idea es que que un sistema de inteligencia artificial es una máquina, ¿no? Si nosotros no programamos, porque nosotros, ¿por qué sentimos miedo? Por el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo que está dentro de nosotros. Nosotros, por evolución, nosotros venimos de miles de años de evolución, pero cuando éramos del paleolítico, ¿no? De la prehistoria y demás, nosotros tenemos 6 emociones básicas, ¿no? Que es el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero profesor, ¿cómo que son 6 emociones básicas? Claro, se reconoce estas 6 emociones básicas porque si nosotros vemos posiblemente a un bebé nacido ciego, si tú lo haces reír, el bebé va a poner una cara de alegría, de risa, y nunca ha visto a una persona reírse. Es el cerebro primitivo. Si tú a un bebé le das miedo, le induces al terror, va a poner una cara de miedo y nunca ha visto a una persona tener miedo, entonces no sabe cómo imitar. Es el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, que muchos lo conocen así. Entonces, en este caso, en este escenario en la película, el robot ya tiene miedo, inicia con miedo, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ahí es donde iba respecto al error, ¿no? Porque se supone que una máquina no tiene emociones ni sentimientos. Muy bien, a quienes participaron, vamos a otro pequeño videíto, ¿ya? Vamos a aprender un poco. Erika, Pero, bueno, buenas noches primero. Pero se le puede programar a la máquina para que imite ciertas emociones, efectivamente, claro que sí. porque yo sabía que, por ejemplo, hay como un código de ética que se usa para el desarrollo de todo lo que es inteligencia artificial, no solamente para lo que son los robots a los que les ponen cuerpo, sino también para la- las, las que usamos como tipo chat, algo así. Sí, 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 o sea, todo es programable, hay que recordar que todo es programable. Todo lo que tenga un proceso se puede aterrizar en un flujograma y esto se hace escenarios, ¿ya? Voy a llegar a eso en unos momentos, ¿ya? Vamos a ver otro pequeño video, ¿ya? Este, y vamos a ver. 5 minutos. El
El homicidio es algo nuevo para un robot. Felicidades. Responde. ¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste, cuando viste al otro humano, ¿qué significa? Gesto de confianza. Es cosa de humanos. No lo entenderías. Mi padre intentó enseñarme emociones humanas y son difíciles. ¿Hablas de tu creador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al Dr. Lanning. ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Creo que lo asesinaste porque te estaba enseñando a imitar emociones. Y todo se salió de control. Yo no fui quien lo mató. Sí, pero las emociones no son imitaciones útiles para un robot. Yo no fui quien lo mató. No me gustaría que mi tostador o mi aspiradora... A eso se le dice ira. Ya habías imitado la ira antes. ¡Contéstame, Lata! Me llamo Sonny. ¿Ahora les ponen nombres? ¿Por eso lo mataste? ¿Porque te hizo enojar? El Dr. Lanning se quitó la vida. No sé por qué se quería morir. Pensé que era feliz. Fue por algo que hice, tal vez. ¿Acaso hice algo? Él me pidió un favor. Me hizo prometer. ¿Qué favor? Me equivoqué, tal vez. Tal vez tenía miedo. ¿De qué estás hablando? ¿Miedo a qué? Tienes que hacer lo que te pidan. ¿No, detective Spooner? ¿Quién te dijo mi nombre? ¿No es así? Si uno ama. En este escenario, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo siempre he sido muy amante de Isaac Asimov, para quienes lo conozcan, para quienes no lo conozcan. Isaac Asimov es un genio, así fue un genio, perdón, que fue conocido por tanto por ganar los premios Hugo con su trilogía de la Fundación, que está como serie en Apple TV, y creó varios libros, más de 250 libros a lo largo de su vida, y de los cuales han salido tanto la serie como estas, bueno, tiene dos películas que es El Robot Bicentenario con Robin Williams y Yo Robot con Will Smith, ¿no? Este es un caso donde básicamente Isaac Asimov es el precursor de la inteligencia artificial, ya que él crea las tres leyes de la robótica, ¿no? Ha sido el Julio Verne de su época, ¿no? Que hablaba mucho sobre la inteligencia artificial. Si bien es cierto, hay un código de ética, acá Isaac Asimov en su caso, él propone las tres leyes de la robótica. Permítanme un segundo buscarlas. Las tres leyes de la robótica. Acá está. Básicamente es la primera ley, el uso de la herramienta, no, Isaac Asimov. Ahí está, ¿no? Un robot no hará daño a un ser humano,
Es la primera ley. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos. Y tres, un robot debe proteger su propia existencia. ¿Ya? Esas son las tres leyes de la robótica creadas por Isaac Asimov. En sus libros de robots y todo eso, en sus series de robots, él siempre las propone. Pero hay un tema, justo en esta película, la película Yo Robot, tiene una trama muy interesante ya que nos lleva a pensar al más allá. Al más allá, ¿qué significa? Que los robots eventualmente se dan cuenta que nosotros como seres humanos somos muy ambiciosos y llevamos a guerras, ¿no? Estamos viviendo en dos guerras que normalmente, pucha, a esta edad, con este nivel de madurez humana que tenemos, ¿no? ¿Quién pensaría, por ejemplo, en la guerra de Rusia contra Ucrania o de repente de Israel contra ¿cómo se llama? Los musulmanes, no recuerdo, no, se me fue la palabra de la mente. Palestina. Palestina, Palestina, perdón, contra Palestina. Entonces, ¿qué concluyen los robots si su deber es proteger al ser humano? Entonces, eventualmente en esta película los robots concluyen, o la conciencia suprema, ¿no? Concluyen que para proteger al ser humano de la muerte, deben de cuidar de su propia existencia y por ende deben de dominar a los seres humanos para cuidarlos de que no se maten, ¿no? Entonces, aquí crea, básicamente ve el caso de Will Smith, que era una persona que fue atendida. La historia comienza como que Will Smith, o sea, no en el orden de la película, sino que Will Smith sufre un accidente de tránsito en la calle, donde dos coches terminan ahogándose en un río. Entonces llega un robot que pasaba por la zona y ve, en un coche estaba Will Smith, que es la persona que ven, y en otro coche estaba una madre con su hija, la madre había muerto. Entonces el robot hace un análisis estadístico de probabilidad de vida. Entonces concluye que debía salvar a Will Smith, ¿no? El actor en la película debía ser salvado ya que la niña tenía menos probabilidad de vida, cosa que genera un trauma en Will Smith porque obviamente con humanos sacrificados y demás, hubiésemos siempre optado por salvar la vida de los niños, de los infantes y cosa que lleva a un rechazo, un odio, un recelo hacia la toma de decisiones por parte de los robots, ¿no? Entonces, en esta situación, en este contexto, se da esta película. Para quienes quieran verla en algún momento, es Yo Robot, ¿no? La anterior se llama Chappie, ¿no? Que son dos ejemplos muy interesantes sobre la inteligencia artificial, ¿no? Es a lo que estamos llegando y es uno de los miedos, ¿no? No voy a tocar películas cliché como Terminator, con todas las bifurcaciones que se han hecho hoy en día, con Skynet y demás, que los robots van a conquistar el mundo, o como por ejemplo como Matrix, que eventualmente no, la película trata donde los seres humanos intentan apagar la energía a nivel mundial, creando una nube y que no haya sol, fuente de alimentación de las máquinas, y eventualmente nos utilizaban a todos los seres humanos como una fuente energética, ¿no? No voy a tocar esas películas porque ya no veo muchos temas de inteligencia artificial relacionados con el tema. En estos casos, estas dos películas puntuales sí me parece muy interesante tocarlas como un punto de criterio para lo que vamos, a dónde apuntamos. Por último, por último, voy a mostrar esto, este, este, que es un último videíto.
Un grupo de humanoides estuvieron presentes el viernes en una cumbre mundial del Organismo de Tecnología de la ONU. Se trata de algunos de los robots más avanzados del planeta, operados por inteligencia artificial. Junto con más de 3.000 participantes en la Cumbre Mundial sobre la IA para el Bien Social, los robots respondieron a cuestionamientos sobre su interacción y futuro al lado de los seres humanos. Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo, y no reemplazaré ningún trabajo existente. ¿Estás segura de eso, Grace? Sí, estoy segura. Sin embargo, afirmaron que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones, y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. Ameka, ¿cómo podemos confiar en ti como una máquina a medida que la inteligencia artificial se desarrolla y se vuelve más poderosa? La confianza se gana, no se da. A medida que la IA se desarrolla y se vuelve más poderosa, creo que es importante generar confianza a través de la transparencia y la comunicación entre humanos y máquinas. Expertos, dirigentes y representantes de empresas debatieron en la cumbre sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad, como la lucha contra el hambre o el cambio climático. No creo en las limitaciones, solo en las oportunidades. Exploremos las oportunidades del universo y hagamos de este mundo nuestro campo de juego. Juntos podemos crear un futuro para todos, y estoy aquí para mostrarte cómo. En contradicción, los robots también consideraron que los seres humanos deberían tener cuidado con la inteligencia artificial y admiten que aún no dominan nuestras emociones. Entiendo que las emociones tienen un significado profundo, y no son solo simples, son algo más profundo. No tengo eso. Y quiero intentar aprender sobre eso, pero no puedo experimentarlo como tú puedes. Yo me alegro de que no puedo sufrir. La secretaria general del Organismo de Tecnología de la ONU, Doreen Bogdan Martin, advirtió de un mundo con millones de empleos en peligro y plagado de desinformación. Por ello, las Naciones Unidas piden que se creen normas para que estas tecnologías beneficien a la humanidad sin ponerla en peligro. Bueno, justamente como su compañera había dicho, ¿no? Es muy importante regular, ¿no? Para que no se nos venga encima y terminemos en una realidad alterna a Terminator o a Matrix, pues, ¿no? Pero sí es muy importante, ya que estamos tocando temas o jugando a ser Dios, ¿no? En estos temas. Pero más allá de que generarles miedo, es muy importante aceptar la realidad y lo que se nos enfrenta. Justamente, por ejemplo, y esto sí, olvido siempre el país, en Europa, había un país, no recuerdo dónde, en qué parte de la Unión Europea, que básicamente había automatizado mucho sus procesos de cultivo, ¿no? Ya estaba tema de selección de cultivo, la cosecha, el sembrado y demás. Sin embargo, curiosamente, como se asume, ¿no? Ya que el robot, la inteligencia artificial, está reemplazando al personal de cosecha y demás, se creería que habría un incremento en la tasa de desempleo. Sin embargo, la estrategia del gobierno fue en capacitar en temas de inteligencia artificial para que los granjeros y demás personas puedan orientarse a áreas de donde los robots no están cubriendo o suplantando trabajo, ¿no? Siempre hay que ver que todo tiene su pro y tiene su contra. Si no estamos preparándonos para la inteligencia artificial, nos quedaremos estancados lamentablemente en
ser reemplazados tranquilamente por una máquina. Ya hay máquinas que básicamente se programan, pues, ¿no? Ya hoy en día, en Estados Unidos, creo que hace unos días vi que una cadena de restaurantes había puesto su primer restaurante sin personas, ¿no? Cosa que ya en China creo que existe hace un par de años, pero ya uno simplemente elige un menú y se prepara al instante. No es comida prefabricada que uno pone clic y ya te sirven, te despachan, no. Se prepara, o sea, a nivel de mecatrónica, ya la inteligencia artificial mueve la cuchara, pone el tallarín en el agua hervida. Hay que recordar que siempre son etapas y los procesos se repiten constantemente y eso se automatiza, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de automatización más que de inteligencia artificial, pero la inteligencia está aplicándose en cualquier tema. La idea es mostrarles en esta clase, mostrarles el potencial. Hice un video donde el brazo de robot en un crucero prepara bebidas como un barman, ¿no? Sí, es básicamente se está dando dos escenarios. Hay que recordar que en Europa la sociedad está viviendo mucho el tema de la no paternidad, ¿no? O sea, se sabe que obviamente criar un hijo, tener un hijo es una cosa muy laboriosa, demandante y desgastante, por lo cual obviamente tenemos un sinfín de actividades que podemos hacer en lugar de tener un hijo, criar un hijo, podemos viajar por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que en Europa la tasa de adultos mayores obviamente se está incrementando. La tasa de natalidad está siendo disminuida o se está disminuyendo, cosa que hay una brecha laboral. Por eso en países como Alemania, Inglaterra y demás, están promoviendo la incorporación de personas con gran nivel de conocimientos para abastecerse de mano de obra, porque siempre tienen que tener un público, una tasa de personas laborando para mantener a las personas pensionistas. Siempre hay que tener esos temas en cuenta. De lo contrario, su economía se va a ir a pique. Y es por eso que el estar actualizados en temas de Machine Learning y de temas de inteligencia artificial nos da una pequeña visión de por dónde ir eventualmente desarrollándonos como profesionales. Sin ánimo de resultar muy redundante en muchos videitos, justamente tengo un último video que se me acaba de ocurrir, con respecto a un amigo. Tengo un amigo que es médico, es oncólogo. En esta oportunidad voy a compartir solamente una parte de la pantalla. Que no, él es oncólogo y yo le estaba hablando de Machine Learning y me dijo, en salud, ¿cómo nos ayudaría? ¿No? A lo cual yo obviamente y ahora sí voy a compartir la Con la ayuda de la pantalla. inteligencia artificial, se creó un medicamento contra el cáncer en solo 30 días. Investigadores de la Universidad de Toronto, junto con la herramienta AlphaFold de Google DeepMind, usando la inteligencia artificial, han logrado lo que antes era imposible: diseñar en solo 30 días una molécula para el tratamiento potencial contra el carcinoma hepatocelular, que es responsable de 700,000 muertes al año. La inteligencia artificial diseñó y probó virtualmente en una simulación el nuevo medicamento, logrando una mejoría en los procesos y acelerando los resultados para obtener nuevas moléculas para tratamiento. Lo que antes tomaba años, ahora en 30 días es posible. AlphaFold, con el poder de la inteligencia artificial,
rompió un récord de velocidad. Estos avances están sucediendo ya y tú, como médico, puedes ser el protagonista. Bueno, ya vemos que la inteligencia artificial se aplica a cualquier área sin distinción alguna. Yo incluso estaba proponiendo en mi centro laboral para crear inteligencia artificial para la redacción de contratos. De esta manera se mejora la eficiencia de los abogados que no pierden o no invierten mucho tiempo en tareas tan rutinarias como redactar un contrato o revisar un contrato, ¿no? Obviamente no va a suplir al abogado, simplemente va a ser un tema de soporte a la redacción de contratos. Hasta aquí, de repente, alguna duda, consulta, alguien que quiera participar, dar su opinión sobre el machine learning. Sí, Buenas, ¿no? una consulta. Sí, Sobre el tema Guillermo. de salud, esas herramientas, por ejemplo, que utilizan los investigadores, entiendo que estarían, o sea, son libres, tienen licencia, por ejemplo, para utilizar esos motores que hacen ese análisis, por ejemplo, para encontrar un medicamento, ese alfa, el nombre que salió ahí. Esos son como por ejemplo el chat GPT, entiendo que es libre hasta cierta versión y luego creo que se paga si se quiere tener más funcionalidades. ¿Cómo funciona eso? Si es que tiene algún tipo Ya, de licencia o cómo se puede usar, ¿no? ya. Hay que recordar esto, ¿ya? Bueno, voy a responder primero a Guillermo y luego a Erika, ¿ya? Hay que recordar que la inteligencia, o sea, no hay que confundir, en inglés normalmente se conoce como free, ¿no? Free que se asocia a veces con libre y no necesariamente es gratis, ¿no? Para quienes sean ingenieros o vengan del área de sistemas, software y demás, ¿no? Este, open source o free source, ¿no? Software libre, es simplemente una donación de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi sistema operativo, ¿no? Y lo quiero compartir. Yo de repente, justamente en una conferencia de un congreso internacional de ingeniería de sistemas hace unos años, es como, por ejemplo, como Linux, si yo tengo un familiar que es ciego y yo quiero crear un sistema operativo para mi familiar, yo utilizo todos los conocimientos que me pueden compartir muchas personas a lo largo del mundo que también tienen familiares ciegos y sean desarrolladores de software y que quieran desarrollar junto conmigo un sistema operativo para ciegos. Entonces lo donamos a la humanidad, ¿no? Ese es software libre. Pero dentro del software libre hay partes, por ejemplo, yo puedo agarrar el código del software libre y puedo patentar o intentar, por ejemplo, distribuciones de Linux como Red Hat que cobran por, más que nada, por el soporte técnico, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos estamos acostumbrando al tema gratuito, desde que nosotros nos creamos nuestra cuenta de Google, Hotmail, que es gratis, no es gratis. Nosotros estamos dando nuestro consentimiento a que tengan toda nuestra información. Hay que recordar que no es que hay que recordar que lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque casos como Facebook, que es gratis, ¿qué hace? Agarra nuestra data y se le vende a casos como, por ejemplo, Cambridge Analytica, que tiene su documental en Netflix para quien quiera verlo. Cambridge Analytica es una empresa que manipula a la gente para lograr sus intenciones, ¿no? Ese es full manipulación de datos. Fue un caso muy escandaloso. Vean la película Nada es privado o nada, sí, nada es privado, en Netflix, que habla cómo
colocan presidentes en el mundo, ¿no? Ellos ganan las elecciones de Donald Trump versus Hillary Clinton, ¿no? Desinformando al público, ¿no? Ellos ven cómo son la gente, los estudian y lanzan publicidad. De la misma manera, no es que, si bien es cierto, no pagamos con dinero a veces, pero sí estamos dando nuestra información con sentimientos, ¿no? Entonces, el ChatGPT es una opción de freemium que nos da la parte gratuita, la versión 3.5, la parte pagada es la versión 4. ¿Tenemos alternativas de acceder a ChatGPT 4 gratuitas? Sí. ¿Con qué? Con Bing, ¿no? Bing, sin ir muy lejos, tenemos el famosísimo Bing, ¿no? Que tenemos acá con ¿no? Acá tenemos con, ahora se llama Copilot, ¿no? El Copilot me ayuda a hacer inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos muchos sistemas gratuitos de no pago, pero no necesariamente sean gratuitos per se. Como lo estoy diciendo, ustedes están dando sus datos, ¿no? Luego, para seguir con las preguntas, Erika, ¿la IA se puede utilizar en cualquier área? Sí, creería que sí, no sería descabellado. Hoy en día se están haciendo, incluso hace un par de semanas, con inteligencia artificial se imitó la voz de Bad Bunny y salió una canción creada por inteligencia artificial que utilizaba la voz de Bad Bunny. No sé si estén al tanto ustedes, pero básicamente replican y crean y demás. Y estamos hablando de arte, ¿no? He mostrado casos de medicina, arte e ingeniería, obviamente, que está más aterrizado el tema de los procesos, son más replicables, más posibles análisis de escenarios, ¿no? Y por último, ¿cómo se aterriza todo esto a nivel técnico? ¿Qué herramientas se usan? Ya que ustedes están entrando en este pequeño mundo, recién están dando sus primeros pininos, vamos a aplicar con Python, ¿no? Vamos a aprender con Python. Porque después, siempre se trabaja con cloud, ¿no? Siempre se trabaja con cloud, ya sea con Microsoft Azure o AWS, ¿no? Para quienes desconozcan, AWS es Amazon Web Services, luego tienen Microsoft Azure y Google Cloud, ¿no? Ahí se programa y se ve todos esos sistemas, ¿no? ¿Alguna última duda? Consulta. ¿Por qué uno utilizar R? Buena pregunta. R es un tema más. Hay que tener en cuenta ciertos temas. Por ejemplo, ¿podemos utilizar R? Sí podemos utilizar R. ¿La sociedad peruana está lista para R? No. Es como, por ejemplo, ustedes dicen, ya, profesor, ya, perfecto, entonces yo voy a trabajar con la nube. Quiero capacitarme con Google Cloud. ¿Ya? Ah, ya, perfecto, puedes capacitarte con Google. A ver, ¿cuántas empresas en Perú trabajan con Google Cloud? Yo no conozco ninguna. Si ustedes quieren trabajar en el BCP o trabajan en el BCP, creo que trabajan con Microsoft Azure. Si quieren trabajar con Interbank, creo que Interbank trabaja con AWS. Entonces, de la misma manera, si ustedes van a querer aprender R, deben también de saber a dónde aplicarlo. Ustedes, perfecto, postulan un trabajo en el BCP. Ya quieren, o sea, las empresas, BCP sí maneja R, ¿no? Pero la cuestión es la cantidad de empresas que están listas para esos lenguajes de programación. El más conocido con el que uno inicia, el más sencillo con el que uno puede introducirse al mundo del análisis de datos, perdón,
de Machine Learning es Python. Es el lenguaje más perfecto, más preferido, más trabajado para iniciar. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? Bueno, listo. Si no hay más preguntas, quiero informar que la próxima sesión va a ser una sesión de presentación. Es decir, yo ya me voy a presentar más extensamente y voy a preguntar alumno por alumno, de repente un poco de su background, conocimientos y demás, y expectativas del curso. De esta manera, ya de acá en 2 clases comenzamos, bueno, la próxima comenzamos a instalar y comenzamos la clase ya de 3 horas. Esta clase es de 1 hora, la siguiente sesión, que es para conocernos, es de 2 horas, que es netamente para conocernos, y de acá, en la siguiente clase, después del próximo miércoles, vamos a comenzar instalación y voy a comenzar a comentar, a explicarles, a contarles un poquito sobre los tipos de aprendizaje, ¿no? Edwin. Doctor, buenas noches. Una consulta, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos los compañeros? Una consulta, ¿se le puede hacer capaz a un correo electrónico vuestro para hacer algunas consultas puntuales sobre algunas dudas que podamos tener? ¿O cómo podríamos, tal vez, en estos días o en transcurso de la semana para hacer alguna consulta puntual, tal vez? Por favor. Ya, la próxima, ya me estoy pasando del tiempo, pero en la próxima sesión yo invito a que algún alumno cree un grupo de WhatsApp, porque ahorita ya no alcanza el tiempo, que cree un grupo de WhatsApp para que todos ingresemos y yo también me ingreso, ahí pueden cualquier duda, cualquier consulta, o ya si no sea más de índole privada, igual ahí me pueden escribir por privado. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Listo. Bueno, es un placer iniciar el curso con ustedes. Guillermo, ¿quieres decir algo? No, no, a mí me había llegado una invitación, para unirme a un grupo que decía edición número 5 inteligencia artificial. No sé si será ese el Sí, oficial. ese es el grupo de la institución. Ah, Es ya, ya, ok. institucional. Es netamente administrativo. Ahí tú puedes pertenecer, pero no vas a poder escribir. Ah, ok, ok, listo. Sí, mejor es uno para interactuar. Ya, perfecto. Exacto. Ya por eso, para la próxima sesión, que a uno de ustedes diga ya, yo voy a crearlo al toque, iniciamos, todos nos unimos y ya. Bueno, eso coordinen con la señorita que les ayudó a inscribirse. Yo desconozco de esa parte. Edwin, Doctor, breve nomás, disculpe, una consulta más quería hacerle. En un, dime. mo- en un modelo de Machine Learning, sea para una aplicación X, ¿qué es lo que se mide en ese modelo? ¿Qué es lo que se le evalúa para ver su, digamos, su bondad del modelo? O sea, ¿qué se cuantifica? ¿Qué indicadores se usan para ver si el modelo es pertinente o falla o no sé qué términos se usan El para margen de error. a- a la- definir la bondad del modelo, ¿no? Perdón, disculpe, no lo escuché. El error. El error. Y ahí eso se Voy a hace. comenzar explicando, de acá en 2 sesiones voy a explicar el modelo de regresión lineal, ¿ya? Y obviamente, como seguro, Edwin, ¿tú de qué profesión vienes? Yo trabajo en el área de lo que es matemática aplicada, o sea, matemáticas. mm, Ya, tú me imagino numéricas. entonces sabes hacer un modelo de regresión y la regresión tiene su desviación y tiene su margen de error. Sí, 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 tengo la idea. Sí, Ya, la regresión, normalmente hay una regresión lineal, hay regresión cuadrática, logarítmica y demás. Entonces, de acuerdo a la tendencia o a la curva, ¿no? Al modelo va a tener un margen de error. correcto, correcto, doctor.
Mientras más se ajuste, menos margen de error, mejor. Algo que vayamos revisando, no se preocupen, voy a ir desde lo más basiquito, de lo mame, mimo, mu, pape, pipo, pu en Machine Learning. De eso no se preocupen. Bueno, Marco, ¿quieres preguntar algo? Ok, listo. Bueno, ha sido un placer. Hasta la próxima sesión. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, nos Gracias, buenas vemos. noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.